Conversatorio Identidad puesta a prueba. ¿Y qué vamos a conversar? Vamos a conversar acerca de los desafíos que tiene el pueblo joven, el pueblo cristiano, en medio de una época secular donde se le es confrontada su identidad en Cristo. Recordemos que estamos estudiando el libro de Daniel y ha sido una tremenda bendición poder en cada plenaria, en cada taller, profundizar en diferentes aspectos de las enseñanzas del libro de Daniel y cómo Dios fue guiando a Daniel, a sus amigos, en medio de su exilio en Babilonia. Y hay una cosa bien particular, amados hermanos, que ustedes ven y lo podemos ver en el primer capítulo de Daniel. ¿Se acuerdan? Que se trata que Daniel se va al exilio con 3 de sus amigos y ellos, como príncipes de Israel, llegan a palacio de el rey y son confrontados con una serie de ordenanzas. Se les pide aprender la lengua de los caldeos, se les pide aprender toda la literatura de los babilónicos, se les pide cambiar su dieta y la historia de Daniel nos va a mostrar cómo estos 4 jóvenes, entre otros, van siendo fieles al Señor en medio de estas presiones que buscan cambiar su identidad como hijos de Dios. Y esa es la conversación que vamos a tener con nuestros hermanos, nuestro hermano Francisco Valencia de la iglesia de Salamanca, nuestro hermano Elvi Gutiérrez de Chillán, nuestra hermana Isabel Méndez también de la iglesia en Chillán, mi pastora Melisa Arredondo de la iglesia Nueva Providencia y nuestra hermana Tania Ariméndez de la iglesia Primera de La Granja. Amén, bienvenidos mis hermanos y vamos a lanzar la primera pregunta, que es la siguiente. ¿De qué forma, amados hermanos, de qué forma ven ustedes que estos 4 jóvenes están siendo tentados y puestos a prueba en estos primeros 3 años de reclutamiento babilónico? ¿De qué forma ustedes ven? ¿Qué cosas ven donde son puestos a prueba? ¿Qué nos pueden decir? ¿Tomo yo? Amén. Tomo yo y los saludo. Qué rico estar acá. Ya nos hemos visto a lo largo de estos 2 días, pero es lindo estar en esta instancia de poder conversar en torno a lo que estamos aprendiendo. Y para aportar a la pregunta que nos hacía nuestro hermano Antonio, hay una parte de este comienzo de la historia, de lo que estos jóvenes viven, que la Escritura, cierto, relata en la primera parte del libro de Daniel, y que ayer, cierto, nuestro hermano Johnny también en la exposición nos contaba, y que es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con ¿qué? No sé si se acuerdan. Vamos a hacer la prueba. La idea es que lo digan, así con voz audible. ¿Con qué fue lo que Daniel propuso en su corazón no contaminarse? Con la comida del rey. Con la comida, ¿cierto? No sé si usted, ese es algo que le gustaría negarse también, porque la comida es algo ya, de hecho se siente el olorcito de lo que viene ahora al almuerzo, y es difícil. Y a mí llama mucho la atención porque lo que dice la Escritura es que lo primero, cierto, que Daniel propuso en el corazón, no contaminarse con la comida del rey. No sé si ustedes hoy día cuando piensan en no contaminarse, piensan en la comida. Uno piensa en otras cosas, a lo mejor las mismas redes sociales, televisión, lecturas que no nos convienen, lugares que no nos convienen, pero ¿por qué la comida? Y lo importante es mirar la época en que Daniel, cierto, vivió esto con sus amigos. Y el imperio babilónico, podríamos solo mencionar 3, hay varias razones, pero desde el estudio de esa época, los historiadores, si uno investiga, puede mirar que la comida del rey podía tener varios significados. Uno podía ser la alimentación misma. Ustedes saben que Daniel, si era un jovencito hebreo que conocía de los primeros libros, ¿cierto?, del Señor de la ley antigua. Y en Levítico 11 se establecía qué animales se podían comer y cuáles no. Lo más probable, ¿cierto?, es que para que el corazón de Daniel guardara este pensamiento, que Dios lo dirigiera, era porque él entendía que su Dios le había dicho qué comer y qué no. Amén. Y la comida del rey de Babilonia probablemente tenía cerdo, por ejemplo.
y tenía otros animales que los babilónicos, cuando uno mira cuál era la alimentación que ellos podrían haber tenido en esa época, era un banquete que incluía todas esas carnes, que no sé si a nosotros les gusta o no a usted, pero que uno siente el olorcito. Y Daniel dijo no, porque la dieta, ¿cierto?, no se lo permitía. Otra razón que es importante tocar en la comida del rey, y ya, ¿cierto?, voy cerrando con dos más, tiene que ver también por un tema político. Podría haber también apoyado esta decisión del corazón de Daniel, ¿cierto?, que Dios inspira, porque aceptar la comida del rey en esa época, yo no he tenido el privilegio que un rey me invite de su comida hasta el día de hoy, no uno terrenal, he tenido el privilegio de que el rey del cielo me invite. Pero Daniel tenía en ese momento el privilegio de que el rey terrenal de la época, el más importante de la época, le diera a comer de su comida. Pero el decirle que sí al rey significaba hacer alianza con el rey. Y la comida en esa época tenía un rol más bien político también. Por eso lo sumo, porque también Daniel con sus amigos, ¿cierto?, entendieron que el comer de esa comida era aceptar esta alianza también y decirle al rey, estamos de acuerdo con lo que tu imperio establece. Y citar uno último, que para que no me quede ahí, también para el sentido de la religión que cuidaba Daniel. Porque los babilónicos, que en ese momento, cuando Daniel, ¿cierto?, relata la escritura que es llevado al imperio, están gozando de ser uno de los imperios más grandes de la tierra en ese momento. Y ellos también practicaban ciencias ocultas, tenían, ¿cierto?, una mirada religiosa totalmente pagana. Por ende, también la comida del rey era dedicada a esos ídolos, lo más probablemente. Entonces ahí dejo esos tres factores que pueden ser útiles para ahí mirar ya tenemos el comienzo. uno. ¿Qué otro factor? Ahí sí. Hola, ¿cómo están? Una alegría estar con ustedes en el movimiento juvenil. Hace muchos años que no venía. Estoy contenta de verle, de participar y qué tremenda práctica han tenido ustedes del libro de Daniel. Y complementando a lo que dice Tania, como poner por base algunos conceptos importantes. Primero, Daniel era una persona, lo podríamos decir en nuestros tiempos, súper estudiosa, súper preparada. Sabía, de hecho la palabra de Dios dice que él sabía 10 veces más que el resto, o sea, era muy capacitado no solo como israelita, sino también preparado en otras ciencias, como la astronomía, la arquitectura, la matemática. O sea, era una persona muy inteligente y muy sabia. Otra cosa importante para que nos pongamos en contexto y complementando lo que dice Tania, es que Daniel en esta etapa del 1 tenía aproximadamente, hermano Tono, tenía aproximadamente 15 años. No sé cuántos adolescentes hay aquí, yo he visto muchos adolescentes. Levante la manito a ver los adolescentes. ¿No? ¿Sí? Mira la cantidad de adolescentes que tenemos hoy día. Daniel tenía 15 años y era tremendamente preparado. Y ellos aprendieron, como decía Daniel, aprendieron de política, ellos aprendieron de lenguas, ellos aprendieron la cultura de ese tiempo de los caldeos y ellos aprendieron normalmente, no se opusieron a eso. Aprendieron, nosotros vamos a la universidad, al colegio, nuestros trabajos, aprendemos de matemáticas, lenguaje, etcétera. Cada uno aprende. Daniel también aprendió, gracias. Daniel también aprendió de toda ciencia, pero solo a una cosa Daniel y sus amigos se opusieron. ¿Y a qué se opusieron? A comer de la comida del rey. Y podríamos decir, ¿pero por qué? ¿Por qué se opuso Daniel y sus amigos a comer de la comida del rey si estaban aprendiendo literatura, si estaban aprendiendo política? Aún más, Daniel y sus amigos cambiaron sus nombres. Sus nombres fueron cambiados a la cultura babilónica y nos podríamos sorprender, y ellos también lo aceptaron. Pero solo una cosa Daniel no aceptó y sus amigos, que fue comer de la comida del rey. Amén. Y ahí algo súper importante, ¿por qué Daniel no quiso comer? Porque ellos habían sido preparados en la palabra de Dios, conocían a Dios y sabían que si transgredían eso, comer de la comida, ¿por qué? Porque los dioses, había muchos dioses paganos y en ese contexto muchas veces la comida era preparada para aquellos dioses. Y Daniel sabía que no podía comer de eso porque transgredía, ¿cierto?, lo que él creía. Así que yo creo que eso es súper importante entenderlo, el contexto, y saber exactamente a qué Daniel dijo no. Perfecto, ahí tenemos, bueno, la comida es el factor principal donde la estrategia del palacio del rey tenía que ver con cambiar su identidad. Sabemos que fueron puestas a prueba en varios ámbitos. ¿Qué otro ámbito, mis hermanos, pudiéramos, un ámbito más donde estos jóvenes fueron puestos a prueba en su identidad con Dios? Bueno, sumándome a lo que mencionaba nuestra pastora Tania,
Yo creo que de alguna forma mirar la vida de Daniel, mirar la vida nuestra en el presente, producto de todo lo que nos rodea finalmente, esta cultura babilónica que no es algo que acabó en aquel tiempo, sino que es una cultura que se perpetúa en el tiempo y que de alguna manera busca influenciar a los creyentes, a los cristianos, no solamente con decirnos ven y cámbiate el nombre, sino que es cambiar nuestros pensamientos para que nuestras conductas sean transformadas. Exacto. Entonces, eso nos genera en la actualidad una influencia muy grande, la cultura, sin darnos cuenta. Es como en el pasaje que somos llamados a cuidar de no deslizarnos, porque es tan fácil caer en las creencias que el mundo hoy tiene, que pudiera apartarnos verdaderamente de lo que Daniel quiso guardarse, que es guardarse para el Señor. Él se busca por todos los medios posibles, independientemente de que estaba en una posición de privilegio, ¿cierto? Porque pudiéramos pensar, no importa que me cambien el nombre, la posición en la que voy a estar es buena, no importa que me enseñen otra cultura, la posición en la que voy a estar es buena, y soy capaz de transar todo lo que yo creo, todo lo que yo verdaderamente abrazo como verdad, por un bienestar pasajero. Correcto. Quizá ese es el mayor desafío al que está enfrentado Daniel en aquel entonces, es cambiar la gloria de Dios, es cambiar su presencia, es cambiar la relación que él tiene con su Dios por todo lo que el mundo pudiera haberle ofrecido. Me imagino Exacto. yo a Daniel teniendo el mundo a sus manos, no lo imagino de otra manera, porque estaba en el imperio más grande de aquel entonces y en cargos de prominencia. Correcto. Pudiera haber dicho, yo estoy bien así, me quedo Correcto. así. Ahora, lo han avanzado en su respuesta y quiero llevarlos a la segunda pregunta, que es, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites en los cuales debemos tener cuidado cuando estamos en las diferentes esferas de esta cultura secular, que puede ser nuestro colegio, que puede ser nuestros institutos, universidades, pueden ser también nuestros trabajos, incluso para algunos de ustedes pueden ser sus familias, porque me imagino también que no solamente tenemos jóvenes que vienen de familias cristianas, sino que jóvenes que el Señor los ha llamado en medio de familias que no conocen al Señor. Por lo tanto, están enfrentados y estamos enfrentados en medio de lugares que predomina una cultura secular, una cultura sin Dios. Y ahí estamos nosotros, hijos de Dios, hijas de Dios, con una identidad cristiana. Ahora, el llamado de Daniel, ustedes lo han dicho, no es haber salido del palacio. Daniel no salió corriendo y renunció a las diferentes tareas que se le fueron asignadas, sino que se mantuvieron allí por largos años, prácticamente toda su vida. Pero ¿cuáles son los límites, hermana Isabel? ¿Cómo yo puedo manejar? ¿Qué cosas puedo ceder? ¿Qué cosas no puedo ceder? ¿Cómo juego con los límites en medio de nuestros trabajos o en medio de nuestros estudios? A ver, primero los saludo a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están tranquilitos ahí? Qué bueno, porque yo no. Ya, pero volviendo rápidamente a la pregunta, ¿cuál es el límite? ¿Qué nos podemos decir? Esto yo sí puedo hacerlo o esto no puedo hacerlo. El límite es lo que las escrituras no dicen, ¿cierto? Amén. Si lo bajamos un poquito a la cotidianidad, dándonos un pequeño salto con un ejemplo más o menos práctico en base a una ideología. ¿Se han dado cuenta que muchas veces vemos inundadas nuestras redes sociales de imágenes motivacionales que nos dicen, tú sí puedes, porque hoy día es lunes y tú sí puedes lograr tus metas? Y nos damos cuenta que nos están envolviendo con una cultura del yo puedo, porque yo soy mujer y puedo hacerlo. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor en Filipenses 4:13? A ver, ayúdenme. No lo escuché, más fuerte. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Entonces ahí en algo muy sencillo nos damos cuenta que nuestro límite siempre va a estar dado por las Escrituras. Amén. En cosas tan sencillas como algo que podemos ver en una imagen o una red social, como también en nuestra vida. Como por ejemplo lo podemos ver en nuestros ambientes laborales. Como decía el hermano Elvis, estamos en constante presión. Si llegamos a un trabajo,
nos están exigiendo dar lo mejor de nosotros, porque así, ¿cierto? A fin de mes nos va a ir bien, ¿cierto? Vamos a tener un sustento económico, vamos a tener una posición en nuestro trabajo o socialmente, ¿cierto? Pero ¿y qué pasa si eso está transgrediendo la palabra del Señor? ¿Qué pasaría a usted si le dicen, oye, a mí me dicen, Ita, ¿aceptas esta parte de tu trabajo? Y tú, uy, es que es trabajar los jueves hasta las 8 de la noche. O algo más, es ir en contra de la palabra del Señor. ¿Puedo contar algo muy breve? ¿A mí? Hace un tiempo, en mi trabajo, me ofrecieron un área nueva, pero que nadie tenía idea de lo que había que hacer. Entonces había como que irlo construyendo, ya dije yo, bueno. Y lo empezamos a hacer, y ¿sabe qué? Rozaba una línea que para mí era intransable. Veía esta cultura del yo puedo, por ejemplo, yo como mujer puedo lograr las cosas porque soy mujer, y no con una base, ¿cierto?, en Cristo. Y en un momento eran talleres chiquititos, yo trabajo con niños, entonces me puse a trabajar con las mamás. Y éramos nosotros, y yo así como, oye, Señor, no quiero, es que no quiero. Les resumo la historia, a veces terminábamos evangelizándonos ahí entre ellas, igual muchas eran cristianas también, me ayudaban en esa misión, pero a fin de año fue la decisión. O sea, jefa, ¿sabe qué? O lo hago o no lo hago. Ahora, o me quedo sin trabajo, o sigo haciendo esto que va contra la palabra del Señor. Y que Dios nos ayude, ¿cierto? Sí. Alabo a Dios porque me mantuve en mi trabajo y no seguí en esa área, pero que Dios nos ayude con esa valentía. Porque la palabra nos dice qué hacer, qué no hacer, pero está en nosotros también tener firme esa convicción. Justamente. Hermano Francisco, ¿qué otro aspecto para poder ayudar a los jóvenes, a los adolescentes que están aquí, en discernir cómo detectar esos límites o cómo detectar hasta dónde puedo llegar, a lo mejor en el ámbito universitario? ¿Qué nos puede decir respecto a esta pregunta? Bueno, primero saludar ¿Sí? a mi amada iglesia de Salamanca, ¿cierto? La zona Chuapa, a los Vilos y Yapel. Amén. Por ahí escuché un grito. La verdad es que en el ámbito universitario, en el ámbito de colegios, es complicado el tema porque todo lo que se fundamenta en estos ámbitos no apuntan a Dios y no tienen una base bíblica detrás. Todas estas ideologías, todas estas teorías que no las proponen como algo cierto, algo verdadero, como algo que se estuviera ya aprobado. Amén. Y esto lo podemos ver en los colegios, en las universidades, ¿cierto? Las teorías, por ejemplo, de evolución, ¿cierto? Nos dicen esto es algo que es así, ¿cierto? Nosotros nos dicen venimos del mono, ¿cierto? O venimos de una explosión y todo es al azar y todas estas cosas nos las plantean como algo, como si fuera certero, ¿cierto? Pero algo que nos puede ayudar, ¿cierto? Y va en conexión con nuestra hermana, ¿cierto? Los límites siempre están en la Biblia. Es qué nos dice la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, de los comienzos del mundo. Porque todas estas ideologías, todas estas teorías científicas apuntan a que nosotros olvidemos a Dios y saquemos a Dios de la historia, de la historia de nuestras vidas, ¿cierto? El mismo Daniel, ¿cierto? Fue puesto a prueba para cambiar su manera de vivir en cosas tan detallistas, ¿cierto? Como incluso la comida. Entonces, nuestra regla de fe y práctica siempre debe ser la Biblia. Amén. Sí, ahí Siempre debe ser la complementando Biblia. lo que dice mi hermano, yo creo que estamos todos de acuerdo que la línea que nosotros debemos transitar es la palabra de Dios. Amén. Nosotros los que estamos acá somos todos hijos de Dios, ¿cierto? Hemos sido nacidos de nuevo y lo que nos rige es la palabra del Señor. A estos hombres también los rigió la palabra del Señor. Y es súper importante saber, porque nosotros no estamos en un monasterio encerrado. Yo creo que sería mucho más fácil si nos encerráramos y no tuviéramos tentaciones, no tuviéramos que relacionarnos con nuestras personas. Viviríamos quizás en santidad aparente, porque sabemos que nuestro corazón está lleno de cosas malas y nosotros mismos producimos el mal. El Señor nos dice que nosotros producimos, nuestra carne produce cosas negativas. Aunque nos encerráramos, igual nuestra carne está ahí. Pero nosotros estamos en el mundo. Yo aquí veo muchos jóvenes y me encanta verlo, ver cómo desarrollo. Pasaron alrededor, no sé, 50 jefes zonales, mujeres, y yo las miraba y qué bendición tenemos como pueblo de Dios de que hoy día tengamos también profesionales. Nuestros padres, ¿cierto? Nuestros antiguos pastores nos enseñaron con muchas limitancias, pero tenían el poder de Dios en ellos. Nosotros, gracias a la gracia de Dios,
hemos tenido oportunidad de acceder, ¿cierto?, a estudios, hay unos que son más preparados, otros que saben cosas mucho más intelectuales, pero ¿dónde está esa línea que el Señor nos debe de marcar? Y esa línea, mis amados jóvenes, está aquí, en la Amén. palabra de Dios. Es esa la línea que nosotros debemos transitar. Y para poder transitar en ella, si le hacemos un doble clic, a veces lo que nosotros decimos es forma. Y a lo mejor vamos a ir con nuestra forma a nuestro lugar de trabajo y allá son todos súper distintos. Aquí es súper lindo que adoremos al Señor porque mi hermana Tania, mi hermana Ita y mis hermanos levantamos nuestras manos y adoramos al Señor y estamos en la misma sintonía, ¿cierto? Porque somos todos iguales acá. Pero yo no puedo ir a cantar un corito en una reunión en la oficina y levantar mis manos porque lo más probable es que me digan que estoy súper mal, ¿cierto? Y si vemos a Daniel en particular, Daniel no estaba en el cautiverio, no lo estaba pasando mal. Daniel estaba en un lugar de privilegio. Estaba con los más altos estándares, estaba en una cultura muy avanzada, estaba con los babilónicos aprendiendo ahí. Entonces, ¿cómo Daniel en ese lugar que Dios lo puso? Y eso debemos también entenderlo. Dios lo colocó ahí. Daniel fue un anciano y siempre tuvo lugar de preeminencia en las naciones. Dios Amén. lo puso y lo preparó para eso. Pero Daniel sabía cuál era la línea que él debía en realidad transgredir o no, o cuál era el límite. Y yo creo, mis amados jóvenes, para ustedes y para mí, nosotros tenemos que poner una línea y demarcarlo, y eso es la palabra de Dios. Y para saber decir no, tengo que conocer la palabra de Dios. Y eso es una motivación o un deber nosotros como hijos de Dios, aprender la palabra de Dios, aprender la Escritura para que nosotros podamos ir, ¿cierto?, a nuestros compañeros de trabajo, de colegio y hablar de la palabra de Dios con verdad y la palabra haga vida en los corazones. Amén. Y siguiendo esa línea que la comenzó nuestro hermano Francisco, de profundizar, de fundamentarnos en la Escritura en medio de la universidad, de los trabajos, lo mismo que usted nos dice, mi pastora Melissa, cómo a lo mejor en el mundo laboral, en el mundo familiar, ¿por qué no, hermano Elvis? ¿Cómo usted ha visto lo determinante que es la experiencia de centrarse en la Escritura, de permanecer fiel? A lo mejor testimonio o casos donde lamentablemente por falta de conocimiento del Señor, falta de poder acercarse al Señor, tenemos casos que realmente no han sido caracterizados por fidelidad a Dios. Bueno, en relación a eso tengo la experiencia, tengo un adolescente en la casa. Amén. Y eso es una bendición. Allá está levantando la mano, es una bendición, pero a la vez es un desafío porque estamos en una Correcto. generación muy compleja la que ellos están enfrentando. Para nosotros en algún sentido fue un poco más fácil, pero ahora es mucho más confrontacional. Tenemos hijos donde están enfrentando directamente la ideología de género, donde están enfrentando directamente la transexualidad y en sus propios colegios ya se ve esto. Correcto. Compañeros de la misma edad cambiando de género, en los colegios antes no se veía y ahora sí se ve y tienen que enfrentar esta realidad. Entonces necesitan un ancla que los mantenga firmes frente a esa realidad. No podemos aislarlo del colegio y decir, ya, se está viviendo eso, le hago homeschool. No podemos aislarlo del mundo porque en definitiva Daniel no estaba aislado del mundo. Tenemos que mirar que Daniel, claro, dijo no en algo que es fundamental, pero también dijo que sí al cambiarse de nombre. Daniel podría haber sido echado al foso de los leones mucho antes. Entonces miramos que sí, dijo sí al cambio del nombre, dijo sí al cambio de educación, fue enseñado en todo lo que tenía que ver con la cultura babilónica. Dijo sí a un puesto gubernamental que también pudiéramos nosotros decir, no lleguemos allá. Correcto. Pero sí, dijo sí. Ahora, ¿cuándo dijo no? Cuando fue puesto a prueba y tenía que transgredir la ley y cambiar el objeto de su adoración. Es decir, Amén. yo pongo al Señor, a quien adoro, a quien amo, a quien oro constantemente, versus la cultura que me rodea, versus el bienestar que ansío tener en algún momento también. Buscamos estabilidad económica, sí, y a veces esa estabilidad económica nos lleva a elegir carreras no adecuadas o elegir trabajos no adecuados. Y como bien lo decía nuestra hermana Isabel hace un rato, y a veces nos ponen a decidir en nuestro trabajo, tienes que hacer esto, pero está casi en el borde de la ilegalidad, o estás traspasando quizás esa línea y es ahí donde debiésemos tener un límite. Y quizás eso es lo que debemos traspasar como padres jóvenes, quizás a nuestros hijos,
de cómo aquellas cosas que el mundo le está mostrando, cómo aquellas cosas que el mundo le está enseñando, se contraponen directamente a la palabra, y enseñarles que lamentablemente en el mundo en que estamos vamos contracorriente. Amén. Amén. Vamos contracorriente contra eso. Y en esa misma línea también quiero plantearles la siguiente pregunta para ir avanzando, que es la penúltima. ¿Cómo ustedes pueden identificar o de qué forma identifican que la cultura secular busca cambiar nuestra identidad cristiana? ¿Cómo la cultura secular busca cambiar nuestra identidad cristiana? Y hermano Francisco, usted estudió en la universidad, ¿correcto? Estudió psicología, si no me equivoco. Me imagino que fue confrontado muchas veces en clases humanistas por profesores ateos. ¿Cómo usted desde la experiencia universitaria, cómo la cultura secular en ese ámbito cambia nuestra identidad cristiana o cómo busca cambiar nuestra identidad cristiana? La verdad es que lo que plantean en los campos universitarios, ¿cierto? Y los colegios es cambios sutiles a veces en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Y una de sus estrategias, por ejemplo, es ir mandando propaganda, ¿cierto? Sobre ideología, sobre política, sobre teoría, ¿cierto? Que buscan que nosotros olvidemos toda idea de Dios, ¿cierto? Entonces ellos proponen un programa de cambio de pensamiento que va desde el ámbito cultural, desde la política, de la universidad, y todas estas cosas se unen para que nosotros, ¿cierto? Como hijos de Dios, empecemos a dudar de Dios, ¿cierto? Empecemos a no creer en Dios, en su poder, y a los que, ¿cierto? Aún no creen en Dios, mantenerlos en esa manera. Entonces, estos cambios apuntan, y esto es lo que he podido ver desde la universidad, apuntan a los niños. Correcto. A los adolescentes, a los jóvenes, porque es en esa etapa donde están más frágiles sus creencias. Ahí quizás puedo complementar algo, porque sabemos que los niños y los jóvenes es la edad que tienen mayor aprendizaje, ¿cierto? Es donde están más aprendiendo. Correcto. Los más chiquititos nos damos cuenta que un día dicen una palabra y al otro día aprendieron 3 nuevas palabras. Pero también es muy importante quién les enseña esto. Amén. Se dice que nosotros, con la persona que esté con nosotros en nuestra infancia, quien nos dé los principales aprendizajes, generamos como un espacio seguro con esa persona. Una vinculación que aunque pase el tiempo, no la va a olvidar. Por ejemplo, quiero hacer aquí una pregunta. ¿Quiénes recuerdan el nombre de su primera profesora en el colegio? Bien, ¿cierto? Ahora, otra pregunta. ¿Quién recuerda el nombre de su primera profesora en la escuela dominical? Amén, ¿cierto? Todos la recordamos porque quizás también nos podía hacer pintar, pero siempre nos hacía memorizar un versículo. Los que estamos aquí en la unidad, ¿cuántos pasamos por los salmos? Amén. ¿Cuántos nunca superaron el Salmo 119? Amén. Toda mi infancia no salí del Salmo 119. Pero esas personas quedan marcadas en nuestra vida. Y quizás aquí, con mucho respeto, quizás es un consejo a los padres. Si cuando pequeños le damos ese espacio de seguridad, de enseñanza, de calidez en la enseñanza, cuando sean adolescentes, cuando estén aún en la universidad y tengan todos esos debates en su mente que me están enseñando que esto es la verdad, pero tu mamá me dijiste que esto es la verdad, van a llegar ahí a preguntar. Pero si no tienen ese espacio de seguridad, se van a quedar con la duda y yo no quiero saber qué va a pasar después. Exacto. Ahora, si usted ha notado, son muchas las áreas donde nosotros como hijos de Dios somos puestos a prueba en nuestra identidad cristiana. Pero quisiera, para cerrar esta pregunta, ¿cómo ven rápidamente las presiones dentro del mundo laboral? Porque no tan solamente tenemos adolescentes, tenemos jóvenes saliendo de la universidad, haciendo sus prácticas, jóvenes que son reclutados en su último año por grandes empresas, los llevan, les proponen una carrera laboral importante, y son hijos de Dios y tienen que marcar estos límites. ¿Qué presiones, desde su experiencia, han visto en el mundo laboral que les pudiera ayudar a detectar a los que están recién empezando? Manatania. La tomo. Laboral, no sé si es tan distinto a las que uno vive en los distintos ámbitos de nuestra vida. Yo creo que son más o menos similares. Pero puntualmente en el trabajo me quedo mucho con lo que decía mi hermana Isabel, con el cuidar, ¿cierto?, las funciones que nos piden.
Una cosa es que estudiemos, que conozcamos, hay un compromiso profesional. Pero, por ejemplo, me pongo en el lugar de los médicos. Por algo también a veces también se conoce, ¿cierto?, como aquel médico que puede decir que no hace un aborto. Aunque hay hospitales completos que de repente deciden que el pensamiento de cierto hospital es, Claro. hasta que el Estado, ¿cierto?, imponga que no exista esa libertad de conciencia. Tiene un nombre, justo se me fue, ¿cómo se dice en el caso de los médicos? La objeción de conciencia. En el ámbito profesional, todos, aunque seamos profesionales, aprendamos bien, siempre tenemos que ver qué está primero que ser profesional. Si van a ser mis valores y principios, va a ser mi cosmovisión completa o va a ser mi profesión primero. Yo creo que para un hijo de Dios siempre tiene que haber algo trascendental y primero antes de la función misma. Y si mi función conlleva cosas con las cuales no van acorde a la enseñanza de Dios a mi vida, no importa cuál sea, no importa si eso dice mi profesión, que debo hacerlo. Y yo creo que en el ámbito laboral eso es tremendamente importante, pero también la arista de lo que los otros ven de uno. Esa es la parte profesional, pero la parte en la cual, ¿qué está viendo tu compañero de trabajo de ti? ¿Qué piensa tu jefe de ti? Eres aquel, ¿cierto?, que más bien está hoy día en el ojo cuestionado por cómo hace la pega, que cuando le piden algo no tiene disposición, que no mostramos un buen servicio. El buen servicio no es solo en la iglesia. Amén. Y yo quiero llevarme eso a la experiencia laboral. Creo que la buena actitud, y lo digo y me hablo a mí misma primero, que el Señor me ayude en esto, a mostrar esa buena disposición en todo ámbito. Aquello que está acorde a la palabra del Señor, aquello que implica, ¿cierto?, que yo haga mi trabajo, la palabra lo dice, ser buenos, no lo dice con la palabra profesional, pero lo dice ser buenos obreros, ser buenos con sus jefes. Si eres jefe, ser un buen jefe. O vas a andar, esperas ser jefe para andar mandando a otro. Yo creo que todos esos conceptos que nosotros aprendemos en la Biblia guían nuestra vida integralmente. En lo laboral tenemos que traernos esa enseñanza para ser un buen compañero de trabajo, para ser un buen jefe el día de mañana si estás a cargo de un grupo, preocuparte de tu equipo, llevar esos valores tan importantes que el Señor nos entrega como su pueblo y que ellos solitos, sin que tú siquiera hayas dicho que eras hijo de Dios, noten que eres una persona integral, noten que eres una persona servicial, noten aquello que queremos mostrar de Cristo también en el trabajo. Me quedo fuerte con ese componente de lo que nosotros somos en todo lugar y demostrar eso a nuestros compañeros, jefes y tener esa actitud constantemente, no solo en la iglesia. Amén. Sí. ¿Y Sí, pastora? volviendo a Daniel, para contextualizar con la pregunta que usted hace, Daniel ya sabemos que rechazó comer de la comida del rey, pero él podía haber pedido, como en su cargo que él tenía y la preeminencia que él estaba, él podría haber pedido que le cambiasen la comida, haber botado la comida, haberse enojado con el chef de la época y ir a retarlo, pescarla, no sé, podía haber hecho muchas cosas impetuosamente como un adolescente que era. Pero vemos que Daniel no hizo nada de eso, sino que Dios estaba con él, y eso es como lo importante, yo creo. Dios estaba con él. Amén. Porque nosotros difícilmente vamos a poder cambiar, nosotros me refiero, nuestro entorno. De hecho, hay gente muy moral afuera, gente muy buena. Yo sé que les pasa a ustedes, tienen compañeros de trabajo que son buenas personas, ¿cierto? Son buenas personas, buenos compañeros. Tenemos familiares que no son cristianos y también son buenas personas. Entonces, ¿dónde es la integridad? Y yo creo ahí que cuando nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros, Dios obrando en nosotros, es cuando nosotros podemos decir no a algunas situaciones, porque no vamos a podernos escapar de esta cultura. Y yo particularmente llevo varios años trabajando también en una institución. Yo lo he visto, hermano Antonio, como una bendición de Dios. Yo sé que Dios me dio ese trabajo, Dios me puso ahí, y he tenido muchas experiencias en ese lugar. Y de hecho, cuando me pasan situaciones que uno dice, porque uno sabe la palabra de Dios, uno dice, esto no es, de verdad que yo a veces oro al Señor. De hecho, mire, lo último en la institución que trabajo se certificó por ser una empresa inclusiva. Y eso le da muchos bonos a la institución. Y un día llegamos a la oficina y nos tenían como ustedes tienen esta credencial, pero la credencial era con colores de LGTB. Y yo dije, Dios mío, no me puedo poner eso. ¿Y cómo hago? Si eran miles contra mí. Entonces, pero Dios está conmigo, yo sé lo que el Señor nos enseña. Entonces yo, calladamente, dejé mi credencial ahí, no la uso absolutamente para nada. Y la gente, como dice Tania, va viendo el obrar de Dios en uno. Yo creo que esa predicación es preciosa, cuando nosotros podemos ser testimonio de la obra de Dios en nosotros, cuando no miramos a nuestro compañero laboral
moralmente distinto a mí. Porque a veces pensamos que somos moralmente aptos o mejores que otros. Y cuando conocemos al Señor, sabemos que somos súper imperfectos. Amén. Y eso es súper importante entender que Él es Dios en nosotros, que el Señor está con nosotros y nosotros debemos ser luz en todo lugar, pero es Dios el que obra en los Amén. corazones. Yo Amén. creo que ese punto es... Ese punto que tocan al final es muy, muy importante, porque cuando nuestra identidad está puesta a prueba, lo que buscamos es que la cultura secular no afecte mi corazón, no afecte mi adoración al Señor, y eso es lo primero. Pero también es muy importante lo que dicen mi pastor y mi hermano, porque además de eso, nuestro llamado no queda simplemente en que la cultura no nos afecte, sino como también nuestra identidad cristiana está llamada a afectar los lugares donde estamos. Y ese fue también el llamado de Daniel y cómo Dios usó a Daniel. Ahora, para ir cerrando, estamos en contra del tiempo, no nos quedan más de 7 minutos. Les voy a pedir, para ir cerrando, un consejo a cada uno de ustedes, que lo podamos compartir y que busque de qué modo podemos aconsejar, ayudar a un joven, a un adolescente, con una acción que les ayude a mantenerse fieles, a mantenerse valientes, a mantenerse íntegro en medio de su lugar. Solamente un consejo, en 30 segundos. Es un desafío, está difícil. 30 segundos. Ya no quiero responder. ¿Ya? ¿Qué consejo le darían a un joven, a una señorita que está en la universidad, que está en el trabajo, que está en el colegio, a mantenerse valientes, a mantenerse fieles al Señor y a mantenerse íntegro? ¿Quién le gustaría partir? Yo voy a partir Isabel. para que no me lo copien. ¿Ya? Comunidad. Comunidad. Comunidad, porque en el fondo siempre se habla de Daniel y sus amigos. Donde quiera que estuvieran, siempre se tenían el uno al otro. Los 3 amigos vivieron juntos la prueba del horno de fuego. Donde quiera que estemos, vamos a poder encontrar a alguien, y aquí uno tiene que pedirlo con mucha sabiduría a Dios. Amén. Alguien que nos ayude a mantenernos firmes a nuestra fe en esos contextos tan adversos como la universidad, como el trabajo. Dios puede entregarte un amigo que comparta tu misma fe, como alguien que quizás no la comparta, sea un compañero, pero que te respete y que te ayude a mantener esa identidad en ese lugar. Perfecto. Comunidad, ahí, hermana Isabel. ¿Qué otro consejo podemos dar? Hermano Francisco. Fundamento bíblico. Yo creo que lo más esencial para todo ámbito, en toda área de nuestras vidas, fundamentar nuestra base bíblica. Un consejo, ¿cierto? Lean la Biblia, estudien la Biblia, mediten la Biblia y guía tu vida por lo que dice la Biblia. Amén. Y recuerden siempre que el protagonista de Daniel capítulo 1 es Dios. Dios entregó a Judá, ¿cierto? Dios hizo que Daniel hallara gracia. Y esto es un consejo también. Recuerden que Dios permanece fiel aún en un mundo secular y malvado. Amén. Amén. Qué excelente consejo. Fundamento bíblico. Segundo consejo. Hermana Amén. Tania. Tiempo y prioridades. Tiempo Tiempo y prioridades. y prioridades. Ya, No ¿cómo sé es eso? ustedes, pero es organizarse. Creo que tenemos que organizarnos, hermanos. Hoy en día tú estás lleno de cosas, estás lleno de actividades, estás lleno de cosas para hacer en tu tiempo libre, estás lleno de series por ver. Seguramente tu lista de Netflix tiene muchos pendientes, tienes muchas cosas. Entonces, si tú no eres consciente de organizar tu semana, nunca vas a tener tiempo para leer la Biblia y orar al Señor. Entonces, mi consejo, organiza tu semana. ¿Cuántas horas vas a dedicar al estudio la próxima semana de lunes a domingo? Probablemente me digas que en promedio estás estudiando 6 horas al día. ¿Cuántas horas vas a trabajar? Los que tenemos una jornada laboral, 44 horas a la semana. ¿Cuántas horas? 40, bueno, después yo todavía tengo 44. ¿Cuántas horas vas a ver tele? Planifícate, ¿sabes por qué? Porque si no eres consciente vas a dejar que el mundo te envuelva y envuelva todo tu pensamiento y no te vas a dar ni cuenta. Va a llegar, mira, lo vas a hacer el lunes, va a llegar el domingo y el tiempo que le entregaste al Señor va a ser el que fuiste a la iglesia. Y tu intimidad en la casa, la oración con sueño de la noche, la oración rapidita de la mañana, Señor, protégeme. Pero el tiempo de dedicación. Así que consejo, organización de nuestro tiempo y prioridades. Hazte un planner si no eres bueno en eso.
ocupa las herramientas tecnológicas de hoy. Los jefes zonales y la hermana encargada se fueron con un planner. Amén. A propósito, para que organices tu lunes a domingo, sé consciente y administra bien el tiempo, porque el Señor dice que hay tiempo para todo, así que podemos hacerlo. Eso es muy bueno porque tiene que haber correlación, porque 2 horas a la semana no pueden batallar con 24 horas de lunes a sábado batallando en el mundo secular. Así que, muy bien, tiempo, organización, comunidad, estudio de la palabra. Hermano Elvis. Amén. Se lo escribí a mi hijo por WhatsApp el otro día, cuando estaba en el colegio. Le dije, guarda tu mente y tu corazón. Amén. Tiene que ver cómo Daniel dijo que no a todo lo que significaba apartarse de la santidad y de la adoración a Dios. Todo lo que afecte nuestra mente y corazón debiese ser un motivo de decir no, y lo rechazo. Y aquí quizás voy contra las redes sociales, pero de verdad, guardémonos de aquello. Amén. Son como lo llaman, son redes que atrapan y llevan al corazón cosas que no debiesen estar si buscamos agradar al Señor. Amén. Perfecto. Ahí guardar, el cuarto consejo, guardar nuestro corazón. Mi pastora Melissa. Sí, yo quiero tomar 2 conceptos, dependencia y adoración. Yo entiendo a los jóvenes y fui más joven, todavía me siento joven, pero fui más joven, y tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos expectativas, queremos ser profesionales y eso está todo bien. Pero el mundo hoy día nos lleva a creer en nosotros mismos, ¿cierto? De hecho, a la mayoría nos enseñan de pequeños o en los trabajos nos dicen tú puedes, tú eres capaz, y todo se centra en el yo del hombre. Entonces, nosotros como hijos de Dios no debemos creer en nuestras propias capacidades, que si bien debemos estudiar, debemos capacitarnos, y ojalá Dios también nos dé esa virtud de ser 10 veces mejores que el resto. Pero nosotros somos hijos de Dios y dependemos de Él. Y muchas veces trabajamos y transgredimos esta línea súper delgada que conversábamos por nuestros propios objetivos, quizás materiales muchas veces. Queremos viajar, queremos tener una casa, no sé, colóquele el nombre que usted quiera a su objetivo material, momentáneo de esta vida. Pero nosotros dependemos de Dios, lo vuelvo a decir. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros sabemos que todo proviene de Él. Amén. Esos anhelos que tú tienes, joven, adolescente, que eres pequeñito, estás acá, y también mis pastores pueden tener anhelos, porque es lindo soñar y vivir proyectándonos, porque si no sería fome que nuestra vida fuera muy limitada. Nosotros queremos, ¿cierto?, siempre hacer cosas. Ahora en nuestro rol quizás de pastores queremos agrandar la iglesia, queremos aprender más de su palabra. Siempre tenemos desafíos, pero debemos siempre depender de la gracia de Dios. No hay otra manera. Particularmente a mí, yo siempre soy muy agradecida de Dios porque yo siento que el Señor me ha bendecido de una manera muy grande. Y todos aquellos, a lo mejor, anhelos materiales que uno podría tener, Dios también me los ha dado porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, mi consejo humilde a estos jóvenes de este siglo XXI que nos ha tocado vivir en una comunidad desafiante, opinante, las redes sociales, no las podemos esconder, ¿cierto? Pasa una noticia y la sabemos al instante. O sea, vivimos en una comunidad tremendamente rápida, tecnológica, pero nosotros debemos hacer un alto y decir, Señor, nosotros dependemos de ti. Amén. Mi experiencia es que el Señor provee, mi experiencia es que el Señor bendice, mi experiencia es que el Señor los pone en lugares especiales, tal como lo hizo con Daniel. Y lo segundo es decir que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Si no pensamos así, estamos perdidos, porque no solo aquí glorificamos al Señor, no con nuestras manos, no levantando nuestras manos al cielo y decir, ay, Señor, hoy te adoré. Aquí es fácil adorar. Nos vamos a ir, ¿cierto?, en la noche y usted se va a ir a su región, Punta Arenas, el norte, Venezuela. De muchas localidades el Señor lo ha traído. Pero cuando usted esté solito, vas a ver si usted es un íntegro y si lo hace todo para adorar a Dios. Así que en el lugar que el Señor lo ha puesto, adore a Dios. Con su trabajo hágalo bien, adora a Dios. En sus relaciones personales, adora a Dios. La integridad no tenemos más tiempo, pero la integridad solo la podríamos medir a lo mejor de relaciones personales. Siempre decimos, esta persona no es íntegra porque hizo esto. Pero la integridad tiene mucho más campo y debemos ser íntegros en nuestra forma, en nuestras relaciones, etc. Así que mi humilde consejo, si lo pueden recibir, es dependamos de Él. Mi Dios es el más grande y proveedor de todos y todo es para Él. Amén. Que el Señor bendiga cada uno de estos consejos. Yo les quiero pedir, así como estamos,
con ese silencio de atención, con ese carácter devocional, les pido que inclinemos nuestro rostro, ahí mismo sentaditos, y oremos al Señor. ¿Les parece? Oremos al Señor y pidámosle, Señor, que Él selle nuestro corazón, que Él nos dé fortaleza, valentía, para no cambiar nuestra identidad. Padre Santo, le damos gracias, Señor, en este tiempo, en estos minutos, Señor, que usted nos ha regalado. Señor, queremos ser fieles, queremos ser valientes, Señor, queremos mantenernos, Señor, en tu llamado. Sabemos, Señor, que las presiones del mundo son difíciles, son duras, pero tú sabes, Señor, tú tienes propósitos para nosotros. Señor, tú tienes en control nuestra vida. Por lo tanto, Señor Padre Santo, pedimos que usted nos guarde, que usted produzca, Señor, que cada uno de estos jóvenes adolescentes se transformen en agentes de cambios en sus lugares, en sus universidades, en sus trabajos, en sus colegios. Que usted selle estos consejos de nuestros hermanos, Señor, que usted les dé un fundamento arraigado en las Escrituras. Señor, que usted dote de un carácter idóneo, Señor, que usted los selle su corazón, los guarde, les anime, Señor, a ser valientes también para predicar su palabra y poder, Señor, mantenernos firmes en un mundo, Señor, que no te ama, en un mundo que no nos va a aplaudir, Señor, por nuestra fidelidad, en un mundo que nos va a presionar por cambiar, Señor, nuestra identidad en Cristo. Pero, Señor, queremos ser fieles. Ponga usted la gracia en nuestros corazones y ayúdenos, Señor, a ser verdaderos Danieles, Señor, en medio de este mundo, Señor, en medio de esta cultura. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.